Hola a todos, mi nombre es Naomi Paima y en este video vamos a presentar el cuento El vencedor de César Vallejo. Para iniciar quiero compartir una frase reflexiva que nos acompaña en este tema, la cual es: la verdadera fuerza está en no perder nuestra humanidad. En inglés, true strength lies in never losing your humanity. En este trabajo abordaremos los principales aspectos del cuento, como la violencia, la indiferencia social y la falsa idea de triunfo. También analizaremos el mensaje humano que nos deja el autor y cómo este refleja la realidad de muchas personas vulnerables. Les invito a ver el video completo para comprender cómo Vallejo nos muestra que ganar no siempre es. Hola, mi nombre es Dargery Rodríguez, de la carrera de Traducción e Interpretación, y hoy les invito a conocer la vida y obra del autor del cuento El Vencedor, César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. El menor de 12 hermanos y criado en una familia profundamente religiosa y tradicional. Se convirtió en el poeta más innovador y trascendente de toda la literatura hispanoamericana del siglo XX. Pero no solo fue poeta, también fue dramaturgo, narrador, periodista y ensayista. Estudió en la Universidad de Trujillo y en la Universidad de San Marcos, donde desarrolló su sensibilidad social y descubrió su interés por las injusticias humanas. En 1923 viajó a Europa y se instaló en París, donde lamentablemente sufrió dificultades económicas, pero también su mejor etapa como poeta. Se casó con Georgette Philippart y participó activamente en movimientos antifascistas, demostrando su compromiso político y social. Entre sus poemas más importantes destacan Los Heraldos Negros, poema el cual declamaré más adelante. También está Trilce, Poemas Humanos, España aleja de mí este cáliz, y también las novelas El Tungsteno y Paco Yunque. Y lamentablemente César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 en París, a sus 46 años. Su epitafio demuestra la nostalgia y la profundidad de su obra. Ha nevado mucho para que duermas. Hoy voy a presentar el cuento El Vencedor, que es de César Vallejo, una obra que refleja cómo la escuela puede convertirse en un espacio donde se reproducen desigualdades, tensiones aquí en el Perú. En contexto, El Vencedor fue escrito por César Vallejo entre 1935 a 1936 y publicado tras su muerte. Pertenece a una etapa social donde se utiliza la escuela como un espacio simbólico para mostrar desigualdades, la violencia cotidiana y las tensiones de clase que marcaban aquí en el Perú. Al igual que en Paco Yunque, la institución escolar funciona como un espejo aquí de la sociedad. En argumento, esta historia presenta una pelea de dos estudiantes: Cancio, que es perteneciente de una familia acomodada, y Juncos, quien se atreve a desafiarlo. Después de una lucha intensa, Juncos logra vencer a Cancio, pero el desenlace da un giro significativo. Juncos no celebra su triunfo, sino que se aleja a romper en llanto. En ese momento revela que la victoria no le trae satisfacción, sino un conflicto interno. Una idea central que se rescata de toda esta historia es que Vallejo nos muestra que en una sociedad marcada por la injusticia, las victorias pueden ser engañosas. Juncos vence físicamente, pero emocionalmente queda herido. Su llanto simboliza el costo de crecer en un ambiente donde la violencia es vista como una forma de validarse. El cuento evidencia que la verdadera derrota proviene del sistema social que obliga a los niños a enfrentarse, más que del resultado de una pelea. Sí. Describir 3 escenas de la desigualdad, discriminación, abuso de poder, acoso escolar y injusticias que están en la obra de César Vallejo, que es El Vencedor. Bueno, la primera es la diferencia socioeconómica que hay entre los niños en este cuento, en esta obra. Nos da a notar de que Cancio es un niño marginado, tratado de una mala manera por ser una persona de bajos recursos, así sus compañeros tratándolo de una manera muy fea.
como que menospreciándolo, entre otras cosas, aparte de que no lo consideran parte de su grupo o lo consideran parte de que se una a su grupo por esta desigualdad. En esta escena nos muestra cómo la pobreza marca a una persona desde muy temprana edad. Aparte de que nos da a entender, y más porque pasa en la escuela, ¿no? Un punto donde es importante porque desde muy pequeños nos tienen que decir que está mal y que está bien. Eso que traten una escuela es muy impactante, ¿no? La crueldad también que hay ahí, ¿no? Y aparte de que tienen menos, lo tratan menos a este personaje, obviamente esta desigualdad es el motor del sufrimiento del personaje, por sentirse diferente o sentirlo diferente. En la segunda escena es la transformación del conflicto en un espectáculo violento. Como nos da a entender en esta obra, los dos niños empiezan a pelear y los demás niños empiezan a apostar, empiezan a festejar, viendo esa situación de violencia en algo como que de juego. Aparte de que empiezan a rodearlos, empiezan a celebrar, lo ven como un juego, es muy impactante, ¿no? En esta escena nos da a entender de que muchas personas se unen al conflicto en vez de solucionarlo, en vez de encontrar una solución o buscar una ayuda al problema, empiezan a festejarlo y empiezan como que prácticamente a unirse a la violencia. Esto nos muestra únicamente la sociedad perdió la sensibilidad en estos casos, perdió la empatía hacia las otras personas. En la tercera escena nos muestra la victoria del vacío y el sufrimiento del vencedor, ya que el niño Juncos es quien gana la pelea. Este se siente con unas emociones de tristeza, avergonzado por no saber avalar esas emociones, no siente esa victoria de ser el ganador o el triunfo de haber ganado esa pelea, ¿no? Porque en esta escena nos muestra de que dañar a otros nunca nos va a hacer sentir verdaderamente felices, sino todo lo contrario, ya que ya la violencia no solo nos muestra de que ejercer la violencia a los demás es fea, sino de que el niño demuestra desde un principio de que no se siente alegre con esa victoria, sino de que se siente culpable, se siente en soledad por haberse dado cuenta de todo lo que causó o todo lo que hizo a su compañero. A continuación, quiero comentarles acerca de dos casos del mundo real relacionados directamente con el tema del violencia. El primer caso es el de Nicolás. Él nació sin brazos ni piernas y desde muy pequeño tuvo que enfrentar rechazos y muchísimas dificultades. A pesar de todo eso, logró superarse y hoy en día es un conferencista reconocido en todo el mundo. Para mí su historia demuestra que claramente una persona puede vencer cualquier obstáculo cuando tiene la voluntad de hacerlo. El segundo caso es el de Wilma. Ella sufrió parálisis infantil cuando era una niña y prácticamente no podía caminar. Sin embargo, gracias a su esfuerzo y a su disciplina, consiguió recuperar su movilidad, y no solo eso, sino que llegó a ganar 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Su historia muestra cómo la determinación puede transformar lo que parece imposible en algo posible. En el cuento, El vencedor se critica cómo la sociedad obliga a las personas a competir para sentirse superiores a otras. El protagonista lo hace sin entender por qué debe hacerlo, pero siente la presión de ganar porque así lo exige la sociedad. Esto muestra cómo se crean desigualdades basadas en ideas arbitrarias de éxito, lo que se relaciona directamente con el ODS 10, que busca eliminar las desigualdades injustas dentro de la sociedad. En el cuento aparecen valores que explican esta relación como la igualdad y la justicia, ya que el relato cuestiona por qué algunos son reconocidos y otros no, pese a que siguen todas las mismas reglas. Pese a que todos siguen distintas reglas. También resalta la dignidad humana, porque Vallejo muestra cómo la obsesión por ganar y vencer puede deshumanizar a las personas. Además, se critica la competencia desigual porque no todos empiezan desde las mismas condiciones, igual que en la realidad social, que el ODS 10 quiere cambiar. Finalmente, la historia sugiere valores de solidaridad y empatía
al mostrar que lo verdaderamente humano está por encima de la búsqueda ciega de ti. Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan a la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Gracias. Para completar mi análisis sobre la problemática social, presentaré los productos visuales que he elaborado para mi equipo. Bien. Como primer lugar, aquí tengo mi infografía y en ella he resumido la conexión directa entre las escenas de abuso o corrupción de Colacho Hermano. Y en el caso actual he escogido la crisis de la corrupción en proyectos públicos. Bien, esto está alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ODS 16, que vendría a ser que busca reducir el soborno y promover instituciones sólidas y transparentes. Bueno, y en segundo lugar he diseñado la historieta de 6 viñetas, que vendría a ilustrar de forma concisa un pasaje de Colacho Hermano. Como podrán ver, en esta historia destaca como la manipulación, la política y el oportunismo, bien, presentes en la obra de Vallejo, siguen generando desigualdad e injusticia en nuestra sociedad actual, como podremos ver todos los días. Y ambos materiales son una invitación a la reflexión y a la acción, demostrando que la lucha contra la corrupción y la desigualdad es una tarea que nos compete a todos. Para concluir, podemos afirmar que el cuento El Vencedor nos demuestra que la violencia nunca es un verdadero triunfo. A lo largo de todo el análisis vimos que tanto el agresor como la víctima terminan perdiendo cuando no existe la empatía, y que la diferencia social es una forma silenciosa de la injusticia. César Vallejo nos recuerda que la verdadera victoria está en conservar la dignidad y actuar con humanidad incluso en situaciones difíciles. Por eso, reflexionamos que vencer no es humillar, sino también mantener la sensibilidad frente al dolor del otro. Muchas gracias por ver este video y los invitamos a seguir cultivando valores que fortalezcan nuestra convivencia. Para concluir, podemos afirmar que el cuento El Vencedor nos demuestra